El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé bien que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse en un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió da testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que me ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solamente viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, borrados sean nuestros pecados. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. En este jueves de la cuarta semana de Cuaresma, que es la semana del Etare, esta semana que de alguna manera nos anuncia ya la cercanía de la Pascua del Señor. Y en esta semana estamos meditando y estamos oyendo el Evangelio según San Juan. Y de una manera particular estamos escuchando el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Este capítulo es un capítulo muy doloroso porque se nos está contando de alguna manera el rechazo que las autoridades tienen en relación con Jesús. En el texto del Evangelio de hoy hay una expresión que nos debería hacer temblar. Dice Jesús a los fariseos y a los maestros de la ley: os conozco muy bien y sé que no amáis a Dios. Es una frase fuerte, es una palabra dura, pero es una expresión que no es gratuita. Por algo lo dice el Señor Jesús: os conozco muy bien y sé que no amáis a Dios. Estas palabras, queridos hermanos, como les decía, son palabras que nos deberían hacer temblar. Y son palabras que ojalá que a ningún creyente, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra infidelidad, puedan dirigirse a nosotros un día
en algún momento de nuestra vida, sobre todo en el día en que estemos frente a Dios ante su juicio misericordioso. Y que no nos diga el Señor: les conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Fuerte la palabra. Los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Como les decía, palabras duras, pero no son palabras gratuitas. El Señor las dice por algo. Y ese algo es que quienes lo están escuchando no creen en Él. Hoy el Señor Jesús les presenta a estas personas su carta de presentación. Y no les presenta una carta de presentación. Hoy el Señor les presenta 4 cartas de presentación de sí. La primera carta de presentación es cuando el Señor Jesús alude a su Padre. Esa quizás es el principal testimonio a favor de Jesús, el testimonio que da el Padre. Esto significa que no aceptar a Jesús es no aceptar el testimonio del Padre, es decir, es rechazar al Padre. Esa es la primera carta de presentación. Podríamos decir el primer testimonio a favor de Jesús. El segundo testimonio es el de Juan el Bautista, a quienes los mismos judíos reconocieron como autoridad. Es el mensajero que les preparó el camino y es el segundo testimonio, la segunda carta de presentación de Jesús. La tercera carta de presentación o el tercer testimonio son las mismas obras que realiza el Señor Jesús, que no solamente son signos, que no solamente son milagros, sino toda la actividad de Jesús. Es decir, todo lo que realiza el Señor, no solamente milagros, no solamente signos, sino toda la predicación del Señor. Es decir, las obras de Jesús es su tercera carta de presentación, es su tercer testimonio. Y luego hay una cuarta carta de presentación, un cuarto testimonio que lo da el mismo Moisés, como hemos escuchado en la primera lectura. Una lectura que de alguna manera tiene resonancia en el Evangelio y que de alguna manera es Moisés quien intercede ante Dios para que no castigue a un pueblo idólatra, a un pueblo que ha sido infiel, a un pueblo que se ha olvidado de su alianza. Y uno se podría preguntar, hermanos, ¿qué nos sucede? Nosotros aventajamos a esos coetáneos del Señor Jesús porque nosotros de alguna manera no solamente tenemos el testimonio del Padre, no solamente tenemos el testimonio de Juan el Bautista, no solamente tenemos las obras de Jesús, no solamente tenemos la palabra de Moisés, sino que también nosotros, queridos hermanos, tenemos la experiencia de nuestra vida cristiana. Y por desgracia, a pesar que tenemos todos esos testimonios, todavía andamos buscando más testimonios acerca de Jesús. ¿Qué más necesitamos para creer en Jesús? ¿Qué nos está pasando? ¿Es que necesitamos ver otra cosa distinta, más de la que ya se nos ha enseñado y de lo que hemos visto? ¿Acaso no tenemos suficientes testimonios para creer en Jesús? Hoy el Evangelio nos habla de eso. Hoy el Evangelio nos quiere de alguna manera cuestionar y nos pregunta, ¿qué necesitas más para creer en Jesús? ¿Qué necesitas? Ahí tienes los milagros, ahí tienes los signos,
Ahí tienes las obras. Ahí tienes al Padre que habla del Hijo. Ahí tienes a Juan el Bautista. Ahí tienes a Moisés. ¿Qué más necesitamos nosotros para creer en Jesús? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué no creemos lo suficientemente en Jesús para abrazarle y para dejar que Él transforme y cambie nuestra vida? Estamos en Cuaresma, que es el tiempo propicio y el tiempo ideal para la conversión. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos dejemos cautivar por el Señor Jesús, que creamos en Él, porque solamente la fe en Jesús nos puede convertir. No nos podemos convertir a partir de una razón o de un procedimiento lógico. No nos vamos a convertir ni por un milagro que miremos. No nos vamos a convertir por ningún signo. Nos vamos a convertir por la fe en Jesucristo. Si tú y yo tenemos fe, hemos de creer que la conversión es posible. Pero si no hay fe, así pueden bajar ángeles del cielo y ponerte en tu presencia y decirte que te conviertas, y no nos vamos a convertir. Recuerda aquella historia que cuenta el Señor Jesús, en donde relata que un rico murió y un pobre que en vida estaba en la puerta de aquel rico, y ambos murieron. Y una de las cosas que este rico le decía a Abraham, que mandara a alguien a avisarle a sus hermanos para que se convirtieran y pudieran creer. Y Abraham les dice, ni aun así, dice, ni siquiera un ángel que fuera a decirles, no le creerían. Y esto es lo que puede pasar también en nuestra vida. Podemos estar viendo signos, podemos estar viendo milagros, y eso no va a ser suficiente para creer. Necesitamos entonces esa fuerza transformadora para poderle pedir al Señor que aumente nuestra fe en Él, que ya hemos visto en nuestra vida muchos signos, que solamente necesitamos dar el paso hacia adelante, que es creer. Y creer no significa que las cosas las tengamos claras, porque hay quien dice, bueno, para creer yo necesito tener claridad en todo. No es necesario, queridos hermanos. La fe es un paso al vacío. No sabes con qué te vas a encontrar en la vida. Lo importante es saber que en ese paso que das al vacío hay alguien que te sostiene, hay alguien que te quiere cuidar y hay alguien que te quiere proteger. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Amén.